Buenas, mi nombre es Elber Álvarez, nacido en la vereda Bruselas del corregimiento de Colomboy, director del grupo Trapiche de Colomboy. Hoy voy a hablarles un poco de todas las técnicas tradicionales de la ejecución de las gaitas. Los maestros antiguos aprendieron de los indígenas y los indígenas aprendieron escuchando la naturaleza, escuchando las aves, el viento, haciendo imitaciones a eso. Una de las culturas, porque nosotros encontramos gaitas en todo el litoral caribe de Colombia, desde la Sierra Nevada hasta el departamento de Antioquia, en todo lo que tiene que ver con el Golfo de Urabá. Entonces encontramos, por lo menos en la Sierra Nevada, encontramos varias familias indígenas, todas utilizan un tipo de caña que se da en la sierra. Ellos le llaman carrizo. El carrizo es una especie de bambú bastante fino, y las tribus como los Kogi, como los Arsarios, como los Wiwa, como los Cancuamos, todos ellos tienen unas especies de gaitas, no tan largas como estas, pero sí son hembras y machos. Y maraca es, como siempre hemos sabido, el aporte de nuestros indígenas a la música tradicional. Entonces ya empezamos a bajar, encontramos, antes se pensaba que en el Atlántico no había una herencia gaitera, y hace algún tiempo unos amigos encontraron en un pueblo que se llama Tubará a una familia, los hermanos Mendoza, que vienen de un linaje gaitero, pero ellos utilizaban las gaitas solamente con fines ceremoniosos, tanto así que el maestro, cada vez que lo llevan a un evento y lo ponen a tocar la gaita, llueve. Bueno, el maestro Evaristo Mendoza, el representante de la etnia Mocaná. Seguimos bajando, encontramos en el departamento de Bolívar, ahí ya encontramos en todo el sector de San Jacinto, ya encontramos las gaitas largas con otro material que es la pitaya, y en todo lo que es los Montes de María, Sucreño y bolivarense, está, además de San Jacinto, está el Carmen, está en San Juan, está Cincelejo, San Onofre, Galeras, y luego llegamos al departamento de Córdoba, donde encontramos el desarrollo de las gaitas cortas. Acá encontramos sobre los valles del San Jorge y del Sinú diferentes materiales y diferentes maestros, y ya luego en lo que tiene que ver con el Urabá antioqueño encontramos a los Cuna, y todos estos indígenas empezaron así, haciendo ceremonias con su instrumento. Luego ya cuando se empiezan a aprender y se comienzan a fusionar cuando llegan los negros africanos con los demás tambores, se da el mestizaje no solamente en la parte étnica, sino en la parte cultural, y nace nuestra música de gaitas y tambores. ¿Cómo hacían nuestros maestros? Nuestros maestros utilizaban en primera parte una técnica a la que yo llamo el método tradicional directo. ¿Por qué directo? Porque existía solamente el maestro con su gaita y su discípulo. ¿Qué hacía? El maestro hacía una ejecución con su gaita, y con esa misma gaita se la pasaba a su discípulo.
y a él le tocaba recordar todo lo que le había visto al maestro y él entonces empezar a repetir. Esa es la primera forma de enseñanza tradicional de la música. En esta forma, ¿qué encontramos? Encontramos que el discípulo ve la postura, ve la forma de cómo él sopla, la forma como digita, la forma como respira. Entonces va capturando esas cositas y las empieza a aplicar. Esa es la manera número 1 que tenemos para mostrar los métodos tradicionales. Y sería más o menos de esta forma. El primer ejercicio de la forma directa, los maestros la hacían con una sola gaita, pero esta vez por cuestiones de la actualidad lo haremos con cada uno con una gaita. El maestro hace una figura y él la repite, es tratar de encontrar la figura de lo que él estaba haciendo. Por ejemplo, algo como así. El segundo punto es el método que llamamos espejo. ¿Por qué espejo? Porque en esta ocasión tenemos al maestro al frente y mirándose cara a cara el alumno. Entonces, cuando el maestro pone sus manos de esta manera, que es la forma correcta de ponerlas, ¿no? Así, izquierda arriba, derecha abajo, el que esté al frente va a quedar así, para poder tener la de este lado abajo y al otro lado arriba. O sea que las manos les quedan a la inversa, le van a quedar la izquierda debajo y la derecha arriba. Ahí donde notamos esto, que hay muchos maestros que aprendieron de esa manera. Por lo menos en San Pelayo teníamos al maestro Pablo Carvajal, tocaba de esa forma. El maestro Manuel Cordero también tocaba de esa manera. Significa que una vez al frente de su maestro, ellos lo vieron así. Entonces, como lo miraban de ese modo, le quedaron las manos cambiadas. Entonces, la siguiente generación ya iba a poner sus manos en posición normal de nuevo. Sino que ya de hace unas generaciones para acá, cuando ya se empezó a enseñar, porque era muy difícil los maestros enseñar, ellos no enseñaban, ellos solamente el que iba a aprender era porque tomaba la gaita y comenzaba a repetir lo que escuchaba. Pero los que tenían la dicha de tener un maestro era justamente quedaban con estas características. Entonces, en esta manera quedan las manos contrarias y es muy complicado después hacer el giro, porque estamos trabajando nuestro cerebro y nuestro lado derecho domina el izquierdo y el izquierdo la parte derecha. Entonces, hacer un cambio es complicado. Hay que tener independencia cerebral para poder hacer lo mismo a la derecha o a la izquierda. Entonces, como les contaba, de esta manera es bien complicado, justamente porque cuando va uno a enseñarle a alguien, para poderlo entender, tiene que pararse al frente siempre. Bueno, entonces vamos a hacer también una muestra de cómo es esta manera. El otro es el efecto espejo, que es frente a frente, que el alumno va viendo lo que va haciendo el maestro y él va repitiendo. Normalmente ellos aprenderían
utilizando las manos a la inversa, porque para que quedaríamos así, pero esta vez como ya estamos acostumbrados a la posición normal, vamos a hacer normal. Bueno. En la parte 3 encontramos, yo recuerdo que por allá en los principios de los 90, estando en Sincelejo, conocí a unos amigos de apellido Arias, Rafael y su hermano. Ellos utilizaban para la enseñanza de la gaita, lo que hacían era enumerar los orificios, y esa numeración la hacían dependiendo de si la podían hacer por huecos cerrados o por huecos abiertos. Ellos la trabajaban más que todo era por huecos cerrados. ¿Qué significa? Que cuando tenían la gaita así abierta toda, a esta posición ahí le decían 0, y este 1 porque tenían un hueco tapado. Esta 2, esta 3 y esta 4. Ese sistema yo lo implementé en la gaita corta, pero lo hice a la inversa. Yo empezaba de abajo hacia arriba. Significa que cerrando todo tenía el 0, el 1 abriendo un hueco, 2 abriendo dos huecos, 3 abriendo 3, 4, 5 y 6 abriendo todo. Pero hay algunos problemitas que ahora se los voy a contar cómo es. ¿De qué se trata? Se trata de, como yo lo había dicho, hacer numeración de los orificios, y cuando nosotros ejecutamos la gaita utilizamos diferentes presiones de aire para producir los sonidos. Entonces, tenemos una intensidad suavecita. Si le damos un poquitico más, producimos una nota. Si le damos un poquito más fuerte, producimos otra. Todos los tubos nos producen la nota en la misma posición más fuerte, la octava más fuerte, una quinta, y mucho más fuerte hacemos una octava superior. Entonces esas mismas se van repitiendo. Entonces, como en la gaita corta alcanzamos a hacer 3 intenciones de aire, 3 presiones distintas, a esas 3 presiones nosotros le llamamos bajo, medio y alto, y las representamos con la primera letra de cada una, o sea, B, M, A. Entonces, cada numerito va a llevar al lado una letra. Significa que si yo a esta posición le digo 0, entonces 0 bajo, 0 con la B, significaría que es la nota más baja que puedo hacer con el instrumento. Y así sucesivamente. Entonces, ¿de qué se trata una melodía? De unir figuritas, números con letras. En este sentido, le damos lógica a una melodía. Debemos tener clara cuál es la melodía, o sea, que alguien te hace la melodía o tú la escuchas de una grabación, y con las létricas y los números te va a decir qué dedo vas a levantar o poner y qué presión de aire vas a utilizar. Entonces, para eso utilizamos
escritos. El cuarto ítem tengo a lo que yo llamo sistema básico de enseñanza, que es una adaptación de lo que hablamos anterior de sistema numérico, pero obviando el cero. ¿Por qué? Porque cuando tenemos una gaita y cerramos ya no vamos a hablar de orificios, vamos a hablar de posición. Vamos a hablar de posición 1 cuando cerramos todos los orificios. ¿Por qué así? Porque cuando tenemos la posición 1 significaría que estamos dando el primer grado de la escala en que está afinada la gaita. Entonces, cuando vayamos a hacer una transposición a la parte musical, no nos confundimos. Significaría que la posición 1 correspondería al primer grado de la escala de donde esté afinada la gaita. O sea, es mucho más, tiene un poquito más de lógica. Y arrancaríamos ahí desde la posición 1, posición 2, posición 3, posición 4. ¿A qué correspondería la posición 4? Cuando estamos tapando los 3 orificios de arriba y estamos dando el cuarto grado de la escala. Ese sería la posición 4. La 5, la 6, la 7 abriendo todo. Y cuando volvemos a cerrar nuevamente, ¿qué encontramos? Encontramos la octava de esa misma nota, o sea, la primera 8 veces más alta. Entonces, en este sistema es igual. Utilizamos la presión de aire igual, el bajo, medio y alto. En la gaita corta. En la gaita larga utilizamos un poquito más, porque como es tan extenso el tubo, alcanzamos a ser mucho más armónicos. Entonces, ¿qué pasa? Que en la larga, como nosotros siempre arrancamos desde el segundo grado, porque tapamos y dejamos un hueco abierto, en la hembra no alcanzamos a hacer el primer grado de la escala, o sea que nosotros arrancamos desde el segundo grado. Y como tiene solamente 5 orificios, cuando llegamos al abrir todos los orificios, estamos dando hasta el sexto grado, no tenemos la séptima. Y cuando volvemos arrancamos de nuevo en el segundo grado, pero ya en la octava. Entonces, ¿qué pasa? Que esa primera línea no la utilizamos. Nosotros utilizamos de la siguiente intensidad hacia adelante. Entonces, le ponemos una letra de más. A ese primer le decimos suave, le ponemos la S y partimos desde la segunda intensidad. Ahí sería bajo, medio y alto. Y ahí sí ya encontraríamos un poquito más la lógica. Pero en la gaita larga, en el macho no encontramos el cuarto grado, porque en el macho solamente hay 2 orificios. Y damos primero, segundo y tercer grado en la primera escala. Y después nos pasamos para el quinto, no damos el cuarto. Entre una gaita larga y una gaita corta, de larga hembra y larga macho, la diferencia es una sola nota, el cuarto grado, que el macho no lo tiene. Entonces, utilizamos este sistema y, como les digo, no decimos huecos tapados, sino posición. Así es mucho más fácil. La otra, una de las más fáciles, digo yo, es el de las figuras. ¿Por qué figuras? Porque son representaciones gráficas de las gaitas. Hacemos como en las flautas dulces, no sé si recuerdan que dentro de las flautas dulces esas que vienen de las chinas viene un manual pequeñito que tiene las figuritas de la flauta y se van rellenando los huequitos que se van a tapar. Entonces van las notas se van colocando al lado. Bueno, de esta misma manera, la ventaja que tiene el sistema de figuras es que podemos recoger las últimas 3 que dijimos.
del sistema numérico, porque cuando hacemos la figurita y rellenamos la de arriba, yo la puedo leer como 5 huecos abiertos, o lo puedo leer como la posición 6, o lo puedo leer como la posición 1 hueco cerrado. Entonces, dependiendo cómo te la hayas aprendido, de ahí la estarías viendo, no necesariamente tendría que explicarte tanto, porque ahí tú estás viendo la figura que vas a tapar. Y en la parte de arriba del cuadrito, ahí encontramos un espacio y ahí colocamos la letra de la intensidad de aire que vamos a utilizar. Entonces las figuras van una al lado de la otra y hay una serie de figuras de convención ahí, para puntico para la respiración, una crucecita donde termina un fraseo, un corchetico hacia arriba donde te muestra de dónde a dónde va esa frase. Entonces es mucho más fácil. Tú tienes el audio, lo escuchas y vas viendo cuáles son los dedos que vas a levantar y qué intensidad de aire le vas a poner a la gaita en ese justo momento. Entonces, para mí este es el sistema más fácil. Yo siempre lo dejo de último y los muchachos me dicen: ¿y por qué no empezamos por ahí si ese es el más fácil? Entonces, la idea es que veamos todas las formas de cómo enseñar. La idea de enseñar es complicada porque primero debemos tener claro lo que vamos a enseñar. Si yo no conozco mi instrumento, no puedo enseñar algo, no me va a quedar bien. Entonces debemos conocer muy bien el instrumento, qué notas producimos en cada posición, o podemos utilizar la gaita como un instrumento transpositor, si ya no pensándola desde la forma tradicional, sino ya un poco más académico. Podemos leer música con la gaita, diciendo que esa posición 1 sería un do, y ahí por lógica ya encontraríamos las otras notas, pero sería mucho más fácil. Entonces esta de las figuras es la más sencilla, y los muchachos aprenden mucho más rápido de esta manera. Bueno, y para culminar esta primera parte, les vamos a dejar unas tareas pendientes. Una, utilizando las primeras maneras, como habíamos hablado de la enseñanza, podemos hacer unos pequeños videitos donde puede hacerse con gaita larga o con gaita corta, enseñándole a alguien por lo menos una frase corta en el instrumento. Y la segunda parte sería escribir ejercicios de digitación utilizando estos sistemas de escrituras que ya les he mostrado. Entonces, van a quedar pendientes ahí. Vamos a colgar esta hoja de las figuritas que les mostré hace un rato, y las pueden tal vez digitalizarlas en el computador, o pueden descargarla, o no sé, y llenar, hacer un fraseo o un ejercicio de digitación, es lo que va a quedar pendiente.